Gracias por escuchar este mensaje de Odilia Church. En esta ocasión, escucharás a nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos expectantes que será de bendición para tu vida. Perfecto. ¿Está listo entonces? Ok, yo quiero empezar hoy y después del tiempo tan increíble, ¿me darían permiso de contarles unos chistes? ¿Sí? ¿Se puede? Espero que esta vez sean mejores que los de la vez pasada. Pero a ver, ¿cuántos hablan bien el inglés? Levante su mano. Los que hablan bien el inglés, very good. Pero fuerte, levántenla sin miedo. ¿Verdad? Ok, perfecto. Llega un cuate y le dice, amigo, fíjate que he dejado las llaves adentro de mi carro y no lo puedo abrir. Y le dice a su compadre, bueno, pero ¿tú no sabes inglés? No, casi no. ¿Por qué? Pues es que dicen que el inglés abre muchas puertas. Bueno. Vamos al siguiente porque creo que ese lo vamos a poner en la lista negra. Llega un tipo a una entrevista de trabajo y le dice, a ver caballero, ¿cuál es su nivel de inglés? Por favor, dígame. Y el cuate dice, avanzado. Excelente. A ver, hágame una frase con las palabras tell me now. Por supuesto. Y se para el hombre y dice, yo me compré un libro pero no lo tell me now. Creo que ese también va. Wow. Aquí viene. Tengo oportunidad de redimirme porque creo que han estado malísimos estos dos. ¿Sí? Ok, el último. Pepito llega y está en la escuela y le pregunta a la maestra, a ver Pepito, ven para acá. Ven para acá, muchacho. ¿Cómo se dice en inglés puerta? Pepito dice door. Muy bien, ¿y cómo se le dice a la persona que vende las puertas? Vendedor. Bueno. Ese estuvo bueno, ¿verdad? ¿Lo pasamos para este lado? Gracias, Dios. Tú das buen humor a tus hijos. Pero bueno, pregúntele ahí a su vecino. Hey, ¿y tú qué lenguaje hablas? Dile, ¿y tú qué lenguajes hablas? ¿Qué lengua hablas tú? ¿Cómo andas? Pero bueno, tal vez estos chistes de lenguaje y todas esas cosas, la verdad que son muy graciosos. Yo creo que todos conocemos mucho y creo que todos estamos, me encanta porque de alguna manera en este país todos estamos aprendiendo retos nuevos y definitivamente aprender el lenguaje de este país es muy importante. Perdón, antes de iniciar, ¿se siente frío el lugar? Levante su mano para poner, ¿no? ¿Están bien? Ok, perfecto. Entonces, yo creo que todos estamos aquí y tenemos toda la intención de seguir creciendo y aprendiendo. ¿Cuántos están en el proceso de aprender este idioma? Gloria a Dios, no se den por vencido. Definitivamente, el lenguaje es importante. Diga conmigo, el lenguaje es importante. Y yo te invito a que sigas creciendo más cada día y que podamos iniciar con algo el día de hoy muy simple. No voy a predicar en inglés por si tenías la duda. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios va a hablar a tu corazón. Y el Espíritu Santo va a traer mucha convicción sobre tu vida. Y lo que más me encanta es que el Señor me dijo esto esta mañana. Hoy es día de transformación. Y yo lo creo cuando Él me habla de esa forma y me cambia todas las notas que hice toda la semana. Entonces hoy es un día importante. Por lo tanto, quiero que me acompañes. Y con los ojos cerrados hagamos una oración muy simple. Y digas, Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Aquí está mi corazón. Ayúdame a entender lo que tú tienes para mí en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sabes una cosa? Desde que nosotros somos muy chiquitos, muy bebés, aprendimos a ver y a identificar formas. Vemos formas cuando estamos pequeños y luego cuando aprendemos les ponemos nombre. Conforme vamos creciendo, ¿verdad? Algo similar a lo que le sucedió a Adán. Dios le puso a los animales enfrente y le dijo, hey, nómbralos, ¿verdad? Entonces, desde muy temprana edad, usted y yo vimos una cosa redonda y nos enseñaron a que esa cosa redonda se llama pelota. Diga conmigo pelota. ¿Sí? Por lo tanto, pelota es la palabra que llama a esa cosa redonda que tenemos enfrente. No estoy hablando de... Usted me está entendiendo, ¿sí?
Perfecto, con la que juegan los jugadores de fútbol soccer. Ok. A esa cosita redonda, esférica, le llamamos pelota y aprendimos desde chicos a que se llama. Muy interesante, ¿verdad? Qué simple. Ahora, conforme el niño va aprendiendo, ¿qué es lo que decimos? ¡Ah, mi amor, el niño ya aprendió, ya dice. Ya aprendió. Y cuando vimos otra forma frente a nosotros y nos dijeron que esa forma le tenemos que decir mamá. No, pelota no. Ya cambiamos, no se te ocurra. Déjenme aclarar porque entonces va a decir, el pastor me dijo que no. Ya cambiamos el chip, ¿ok? Ya salimos de la pelota. Entonces usted ve a alguien enfrente chiquitito y desde chiquito aprendimos que ese es mamá. Y luego vimos otra forma, un poquito menos bonita que la mamá, y dijimos papá. No es cierto, los hombres también somos guapos. Y conforme vamos aprendiendo, o conforme ese bebé fue aprendiendo palabras, dijimos, ese niño ya aprendió a hablar. Qué interesante. Las palabras que hablamos, hermano, es según, escúcheme bien, léale ahí conmigo, las palabras que hablamos es según la forma que nosotros, los seres humanos, le damos a lo real. Y de esta manera lo real asume una forma. Qué interesante. Hay un monte de tierra enfrente de mí y le llamamos montaña. Qué interesante es esto, ¿verdad? El lenguaje, la lengua, todo esto es impactante. A mí me llama muchísimo la atención. Por lo tanto, usted y yo podemos decir entonces que las palabras forman nuestra lengua, la lengua de español, nuestro lenguaje, ¿verdad que sí? Ahora, obviamente cada uno en definición y la interpretación de la lengua del país donde viene. Y ahí entramos en muchos detalles porque aunque es el mismo idioma español, esto para los mexicanos, ¿cómo se llama? Fuerte. Chamarra. ¿Y en Guate? La chumpa. Fíjese usted nada más. Y aquí la jacket. Eso, Gonzalo. Muy bien, Gonzalo. ¿Verdad? Entonces, es el mismo idioma español, pero también aprendemos, ¿verdad? A hablar cosas uno del otro, dependiendo del país donde usted nace, ¿verdad? Cuando usted ve el biberón de un chiquitín, de un bebé, ¿cómo se le llama? En México se le dice biberón o tetera. ¿Y en Guate? La pacha. Yo no sé qué les pacha, de veras. Pero es muy interesante, pero aprendimos palabras. Diga conmigo, aprendimos palabras. Y las palabras hacen un lenguaje. Hoy he titulado mi mensaje de una forma bien simple y te vas a sorprender lo corto que es. Ahora sí lo prometo, Pero es algo muy simple, pero es algo que sé que va a traer mucha libertad. Y el mensaje o el título del mensaje de hoy es muy sencillo. Hoy se llama, ¿qué lengua hablas tú? ¿Qué lengua hablas tú? Dile a tu vecino, ¿qué lengua hablas tú? El lenguation, dile. Ahora vamos a aprender algunas cosas muy simples. Es imposible expandernos muchísimo, pero mira, la lengua o el lenguaje es nuestro instrumento que los seres humanos, lea conmigo, tenemos para comunicarnos. Es un instrumento vivo, variado y muy versátil. Con la lengua, hermano, o con el lenguaje, representamos, diga conmigo, representamos. No solo escuche nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ser, pero también la forma de lo que hay alrededor. Y también lo que deseamos. Usted ve, jovencitos, usted ve a una sierva caminando y tú dices, Padre, heme aquí, envíamela a mí. ¿Verdad? Señor, te aventaste, eres maestro de obras, oh Dios mío. Voltea a ver a su esposa y dile, el Señor se lució contigo. Uy. Y usted, mujer, véalo y dile, sí, es que aprendió contigo. No, no es cierto, no le diga eso. No es cierto, no es cierto. Bueno,
En nuestra lengua, en nuestro lenguaje representamos. Los chapines, los hermanos de Guatemala representan con su lenguaje, ¿verdad? Los mexicanos igual, los venezolanos también, los colombianos, ¿verdad? Pero también con la lengua, con el lenguaje, podemos ver lo que hay e interpretarlo y darle nombre y también lo que deseamos. Por lo tanto, con nuestro lenguaje suceden tres cosas muy interesantes y te las voy a poner ahí para que las veas. Con nuestro lenguaje, mire, número uno, ¿qué dice ahí? Generamos y transmitimos ideas, ¿verdad? Creamos nuestro mundo. Y número tres, generamos nuestra cultura. Ahora, ¿cuántos saben que en Odilia Church somos una nueva cultura? ¿Verdad? Excelente. El lenguaje es muy importante. El lenguaje es muy, pero muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos problemas con nuestro lenguaje o con nuestra lengua? Pregúntale a tu vecino una vez más, dile, hey, ¿qué lengua hablas tú? ¿Qué lenguaje hablas tú? Yo quiero mostrarte en la escritura algunas cosas que suceden cuando el lenguaje está como que raro. Cuando la lengua no está expresando cosas que debería. Vamos a leer esto y lo hemos escuchado millones de veces, pero te voy a llevar a un lugar muy interesante. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 3, lo hemos leído muchas veces. Versículo 1, dice la palabra de Dios: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera, como dice ahí, estricta. Versículo 2, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos, ¿qué dice ahí? Seríamos ¿cómo? Capaces de controlarnos ¿cómo? ¿Qué palabras más pesadas? ¿Qué palabras más pesadas? Si tú tienes problemas con tu lengua, no me digas, bueno, ahorita seguimos leyendo pues. Capaces de controlarnos, ¿cómo? En todo sentido. Versículo 3, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno. ¿Dónde? ¿Cuántos quisieran ponerle uno de esos a su caballo, verdad? Versículo 4, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe, ¿qué dice ahí? Todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida. ¿Tienes idea lo que eso significa? ¿Cuántas personas han incendiado toda su vida por algo que hablaron, por su lenguaje, por su lengua? Y el 7 dice, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Y el 7 dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. ¿Y qué dice Santiago ahí? Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Y los dos versículos que siguen me gustan. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. ¿Sabes una cosa, hermano? Esta palabra es muy importante.
Y Santiago nos hace ver que ninguno de nosotros por sí mismo somos capaces de dominar nuestra lengua. Ahora, cuando hablamos de lengua, Santiago no está hablando aquí solamente de la lengua como el órgano o lo que tenemos aquí adentro de nuestra boca solamente, sino de la lengua en su palabra y en su significado original griego, que es la palabra glosa. Diga conmigo glosa. Y esta significa lenguaje o idioma. ¿Sí? Lenguaje o idioma, y me llama la atención lo que dice ahí abajo, específicamente uno adquirido, no naturalmente. Hablaremos de eso ahorita. Y aunque en el versículo 5 sí se refiere a la lengua como parte de nuestro cuerpo o como una parte de nuestro cuerpo, la palabra correcta es lenguaje. No se ponga triste, apenas estoy empezando. Ahora vamos a ver lo que la Real Academia Española, una vez alguien me preguntó, puse la RAE, y ¿quién es la RAE? La Real Academia Española. Vamos a ver lo que la Real Academia Española nos da a conocer como lenguaje. Es muy interesante, ponga mucha atención, léalo. Mire, facultad del ser humano de expresar y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. O sea, sé que puede ser hablado, pero también puede ser escrito, ¿correcto? Luego dice ahí, la aptitud para expresarse, diga conmigo expresarse. La actitud para expresarse se manifiesta en la capacidad humana para comunicar, ¿qué dice ahí? Dígalo más fuerte, pensamientos y sentimientos a través de las palabras. Ese es lo que conocemos como lenguaje. Te pregunto, ¿qué lengua hablas tú? ¿Qué lenguaje hablas tú? Es muy importante que usted y yo sepamos que nosotros, hermano, escúcheme bien, los seres humanos pensamos, diga conmigo pensamos, luego sentimos, hablamos, creamos y experimentamos. Eso es tan importante entenderlo. Una vez más, diga conmigo, pensamos, sentimos, hablamos, creamos y experimentamos. Más o menos esto que te estoy diciendo es lo que Jesús quiso decir en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículo 35. Jesús dijo esto muy sencillo. Él dijo, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra. ¿Qué dice ahí? En algunas otras traducciones dice ociosa. A lo que en realidad esto se refiere es aún esas palabras que a veces pensamos que, ay, estoy jugando. Esas palabras que, ay, no lo dije en serio. No, solo lo decía porque te la creíste. No, hombre, no. Esas palabras son las que la Escritura está hablando. Y es lo que Jesús está diciendo. Que aún esas palabras son importantes. Escúchame, por favor, escúchame y vamos a dar cuenta de cada una de ellas. Vamos a dar cuenta de cada una de esas palabras. Ahora, quédese conmigo. Versículo 37. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Ahora, Jesús está hablando del tesoro de su corazón. Puede ser bueno o puede ser malo. Estamos hablando de esa parte del corazón que es nuestro intelecto. Habíamos dicho que esa palabra cardía es el centro del pensamiento del ser humano.
eso que está bien adentrito. Lo primero que brinca, te voy a dar un ejemplo. Cuando a alguien vas caminando con él y de repente se tropieza o le golpean o algo, ¿te ha pasado que ahí llegas a conocer a una persona? Que dice, ¡ay! De eso estamos hablando. De esas cositas que están tan en el centro de nuestro corazón, hablando del corazón, no del corazón como un órgano. Esas palabras que brotan rápido porque están tan arraigadas. Esas palabras que también brotan cuando estás muy molesto. No se quede tan callado porque luego me asusto. Jesús está diciendo, hey, una persona produce cosas buenas, ¿de dónde? Desde aquí, desde el tesoro, en pocas palabras, de lo que tiene acumulado aquí adentrito. Porque ¿qué dijimos ahorita? Que las personas primero pensamos, sentimos, hablamos, creamos y experimentamos. Entonces, cuando el centro de tus pensamientos están llenos de cosas malas, you got it? Okay. Unos versículos anteriormente a estos, Jesús dice algo muy interesante. Dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Te puedo preguntar, ¿cómo es tu fruto? No, pastor, yo amo al Señor con todo mi corazón, sí, yo también, pero en el fondo de tu corazón, ¿qué hay? No te estoy preguntando qué hay por encima cuando todo está bien y cuando todos te hacen caso y cuando todos te aman. Te estoy preguntando qué hay de abajo cuando alguien te lastima, no estás de acuerdo con él o te dicen que tienes que cambiar alguna cosa. De eso te estoy hablando. ¿Cuál es tu primera expresión con ellos? ¿Qué hay en el tesoro de tu corazón? En pocas palabras, ¿qué lenguaje hablas? ¿Será que lo primero que sale de tu corazón cuando enfrentas un conflicto es, Padre, tú eres mi Dios? ¿O será que es, lavado? ¿Qué te dije? Es que en mis cortos casi 6 años de pastor, me ha tocado ver personas que en el fondo de su corazón llegan y me dicen, pastor, jamás he tenido un pastor como tú. Y cuando tienen que ser confrontados y tengo que decirles lo que la Escritura tiene para ellos, ¿qué crees? Bueno, ni para qué te digo lo que dicen. Pero ya se me quitó lo bonito. Fíjese nomás. ¿Cuál es tu lenguaje? En nuestra sociedad decimos, ¿cuál es tu primer lenguaje? Eso es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque inglés no es mi primer lenguaje. But if you talk to me in English, what I'm going to do immediately, it's that I will start translating right away. You like that one, right? I will start translating right away. Because our mind is amazing. God created us with an amazing mind. But you know what? ¿Sabes algo? Cuando algo peligroso sucede, cuando algo rápido sucede, cuando algo doloroso sucede, no lo pienso en inglés, lo pienso en el idioma primero. Cuando tú encuentras un conflicto en tu vida, ¿cuál es tu primer lenguaje?
¿El lenguaje del reino o el lenguaje destructivo? Confesiones terrenales. Ya sabía, te dije que este viejo iba a ser... ¿Qué te dije? Ahí se veía el pastor como que muy, y ahora resulta que... ¿Cuál es tu lenguaje en realidad? ¿Cuál es tu primer lenguaje? No el que aprendes aquí los domingos, es que ese lenguaje es bien chévere. Señor, te exalto. Santiago dice, ¿puede de una sola fuente salir agua amarga y salada? Con la misma boca que adoramos a Dios, con esa misma maldices al otro que fue creado a su imagen. ¿Qué lenguaje utilizas? Porque yo sé el lenguaje que utilizas aquí el domingo. El lenguaje que utilizamos aquí el domingo es buenísimo. Pastor, gloria a Dios, aleluya. Sí, no, todo lo puedo en Cristo. Amén. No, bendecidos y en victoria. Y no sabemos un buen de lingos ahí, ¿verdad? ¿Cuál otro anda por ahí? Gonzalo, recuérdame esos antiguitos que andan por ahí. Que dice, ¿cómo era? ¿Cómo está? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. ¿Me quedé sin trabajo? Mugre viejo gacho. Así es. Y perdónenme que esté hablando así tan difícil, pero yo no vengo a predicarte algo que no he vencido y algo que no he tenido problemas. ¿Hay alguien aquí que se identifica conmigo? ¿O todos ustedes están listos ya para caminar al cielo volando? Señor, todos los mentirosos... No, no es cierto. Escúcheme, es que todos necesitamos el mensaje de hoy. Santiago dijo, ninguno es capaz. Te voy a explicar ahorita lo que eso quiere decir. No quiero que lo tomes esto literalmente. Pero ¿qué pasa con tu lenguaje del martes y del miércoles? Cuando ya no está el pastor enseguida, tampoco están tus cuates de la iglesia. Cuando estás con tu novia y estás solo. A eso me refiero. Cuando estás con tu esposa y hizo algo que no te gustó, o cuando tu esposo hizo algo que no te agrada. Ese lenguaje estoy hablando. ¿Cuál es el que hablas? Porque ese lenguaje no es el del domingo. ¿Qué tal el viernes cuando tus amigos te invitan a salir? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Qué lengua estás haciendo? Escucha, hermano, con nuestro lenguaje generamos y transmitimos ideas. ¿Qué dijimos? ¿Se acuerda? Con nuestro lenguaje generamos y transmitimos ideas. Creamos nuestro mundo y generamos nuestras culturas. Con nuestro lenguaje, con nuestra boca, con nuestras propias palabras, generamos y transmitimos ideas. Cuando Dios pone algo en tu corazón por hacer, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y yo sé por qué estoy hablando esto, ¿eh? No, pues es que, pues sí, yo tenía una idea de un negocio. Es que ya comenzaste derrotándote solo. Es que todavía ni lo intentas, pero ya declaraste que hay en tu corazón. No, pastor, es que yo la verdad, mira, estoy a punto de emprender, pero pues a ver, ¿verdad? Dios quiera y no se me caiga todo, porque ya ve ahorita cómo anda la crisis. Oye, espérame tantito. Pues entonces, ¿confías en Dios o no? Es que como que eso ya lo hicimos nuestro lenguaje. Es que como que eso se hace normal, se ha convertido en la primer lengua que manejas, en el primer lenguaje que dominas. Número 2, creamos nuestro mundo con nuestra boca. ¿Qué dice Proverbios 18:21? Lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias.
¿qué tipo de mundo estás creando tú a diario? ¿Cómo construyes tu presente para el futuro? ¿Qué hay en tu corazón y cuáles son las palabras y qué es el primer lenguaje que dominas? ¿Es el lenguaje del reino de Dios o es el lenguaje que has aprendido? Yo sé que muchos de nosotros, todos, hemos aprendido un lenguaje. Es triste, pero la mayoría de nosotros, mire, le voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Alguno de ustedes no conoce una palabra grosera? ¿Alguna palabra soez, corrupta, horrible? ¿Hay alguien que diga, no, yo no conozco ninguna, pastor? Levante su mano. La aprendimos, ¿verdad? Así sucedió en nuestra vida. Desde chicos aprendimos cosas, aprendimos detalles. Déjame aclararte un poquito lo que te quiero decir en esta mañana, porque es muy probable que la primera forma que viste tenía forma de papá, pero en el lenguaje que aprendiste, en la lengua que usabas, no era papá, era borracho, era mujeriego, se llamaba jugador y se llamaba abusador. Ese es el lenguaje que aprendiste. El irresponsable, el ladrón, tal vez el golpeador, el traidor, o como en muchos casos, el ausente. Te hago una pregunta. El día de hoy, ¿qué lenguaje utilizas para tu papá? Tal vez la forma que viste frente a ti desde muy pequeño o pequeña era la forma de mamá. Pero el lenguaje que aprendiste no era el mamita, te amo, era la que abandona, la cobarde, la respondona con mi padre, la luchadora de la vida. O la víctima de todo. La grosera, la irrespetuosa. Es probable que ese es el lenguaje que tienes, esa es la traducción que tienes. Y tal vez la forma que ves frente a ti, escúcheme bien, a su esposo. Ve de frente usted a su esposo, pero ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos una traducción que se llama maldito mujeriego. Perdón, yo sé, creo que aquí no hay de algo así, ¿verdad? Aprendimos el lenguaje del abandono, el cobarde, el abusador, el que golpea. Esa es la traducción, ese es el lenguaje que yo tengo, aunque la forma es de papá. Para mí, en mi lenguaje, él es irresponsable. Ahora aquí está lo que es triste. Y lee esto conmigo. El lenguaje que hablas es el lenguaje, escúcheme, que enseñas. Y así tus generaciones crecen en una cultura que aprendió a maldecir y no a bendecir. Porque lo más seguro es que lo que aprendimos es el lenguaje que aprendimos con los amigos, con la familia. Es un lenguaje que ha dañado nuestro corazón mucho. Papá, mamá, ¿qué lenguaje hablas cuando le hablas a tus hijos? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca para ellos? ¿Qué lenguaje utilizas? ¿Es el lenguaje lleno de amor? ¿Producto de un corazón sano? ¿O es el lenguaje lleno de
ganas de herir, porque dentro de ti hay heridas todavía. Y lo que aprendiste fue a lastimar, a herir. ¿Qué lenguaje estás utilizando? Hijo, ven, no te preocupes, sé que te equivocaste. O cómo eres bruto. Ah, cómo eres tonto. Hágase para allá usted. Por eso no sabes hacer nada. Y yo sé que el Espíritu Santo está hablando a personas aquí. Nunca haces las cosas bien, hombre, mujer. Eres un tonto, eres una tonta. Porque es lo que aprendiste. O tal vez hay otro lenguaje, que es el lenguaje de los golpes. Y tal vez es forma de comunicarte con tus hijos también. ¿Cómo hablas con tu esposo o con tu esposa? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno el corazón? Es importante saberlo. ¿Qué pensamientos nos llenan? Porque la mayoría de las veces lo que nos llena son recuerdos. Y Jesús dijo que desde ahí, desde el tesoro de nuestros pensamientos, se involucran nuestros sentimientos y comenzamos a hablar cosas, porque hay heridas adentro. Y empezamos a lastimarnos y a herirnos. Y lo triste es que todo eso también lo traemos para la iglesia. Y si la iglesia no puede ser sana de su lenguaje, ¿cómo el mundo podrá entonces conocer el lenguaje del reino? ¿Cómo podremos entonces cambiar a un mundo donde por un lado le decimos que Dios es amor, pero por otro lado mi lenguaje les está demostrando que todo lo que sé no tiene nada que ver con lo que hago? La única cosa que tú y yo nos podemos aferrar es a que Él nos transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, que Él transforme nuestros corazones. Y yo sé que tú puedes decir: pastor, he escuchado algo similar a este mensaje que has hecho hace algunos meses. Sí, yo sé de lo que me estás hablando, pero también sé que muchas veces no te atreviste a ponerte de pie ni levantar una mano y decir: Señor, necesito tu gracia, tu misericordia en mí. Necesito una transformación completa, porque seguimos siendo una obra en proceso. Yo soy una obra en proceso, no sé de ti. Pero aquí está una oportunidad más para buscar y decir: Señor, hay heridas en mi corazón. El tesoro de mi corazón tiene cosas que me han destruido, que me han causado mucho dolor. Y cuando alguien me pica, mi primer lenguaje salta. La única forma con la cual tú y yo podemos controlar eso es con el Espíritu Santo en nosotros, pidiéndole a Él que tome el control de nuestras vidas. A mí me encantan las palabras que dice el salmista. Lee conmigo Salmo 19:14. ¿Qué dice la escritura? Lo sabemos de memoria. Que las palabras de mi boca, escuche, y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, eso quiere decir que lo que yo hable y lo que esté pensando muy dentro sean de tu agrado. Es que muchas veces podemos hablar cosas bonitas, pero la meditación de nuestro corazón probablemente no se conecta. Y yo quiero hablarte a ti
que estás aquí tal vez normal, veniste a un domingo más, no hay lío, pero sabes en el fondo de tu corazón que el tesoro del cual sacas no es un tesoro que está limpiecito, necesita ayuda, necesitas a Dios, necesitas su palabra, pero sobre todo necesitas, escúcheme bien, perdonar y renunciar. Sé, porque esto es lo que el Señor me puso en mi corazón, sé que hay personas que están a punto de hacer algo grandioso para el reino de Dios, pero el tesoro de su corazón les hace hablar un lenguaje que trae destrucción, porque primero pensamos, luego decimos, luego experimentamos, y todo lo que experimentas cada día es la basura que tienes por dentro, expresada y declarada para que tu día sea basura por fuera. Señor, ¿qué está pasando? Y Dios, yo puedo transformar tu interior, pero no me lo has entregado. No has perdonado y no me has dejado obrar. Si tú estás aquí y dices, ¿sabes qué, pastor? Yo sí creo que hay algo dentro. Necesito sacar y necesito pedir perdón y necesito renovar. Mi lenguaje tiene que cambiar. No sé qué tan profunda es tu herida. Dios sí lo sabe, no te preocupes. Lo que sí sé es que si le sigues echando tierrita, cuando alguien te incita, del tesoro de su corazón, el hombre salta todo. Si estás aquí y necesitas hacer esta oración conmigo, yo voy a hacer esta oración para aquellos que en realidad reconocen que necesitan un arreglo. Póngase de pie, no tenga pena. Y gracias por ser valientes. Esta oración es para aquellos que tal vez sin darse cuenta has caído en un lenguaje de la negatividad. Y eso tiene una explicación, es que probablemente te hirieron, te robaron, te lastimaron y ahora tienes incertidumbre para caminar en victoria. ¿Por qué? Por lo que sucedió. Pero Dios dice, hey, yo me encargo. Con sus ojos cerrados, haga esta oración conmigo, porque sé que muchos de ustedes necesitan perdonar no sé si es tu papá o tu mamá, tu esposo o tu esposa. Hay alguien que ha experimentado abandono. No sé quién eres, pero sé que estás aquí. Y no eres una sola persona, son varios. Hay alguien que ha experimentado el abandono y Dios está a punto de sanar. Dile, Señor, te entrego esto. Hay alguien que se siente que fue abandonado o aún se siente ahorita abandonado. Hay personas que recibieron rechazo desde muy chicos. Probablemente no fuiste deseado por tus padres. Si ese eres tú, dile, Señor, te entrego esto. Dile, Señor, te entrego el rechazo. Te entrego el rechazo. Si está en el fondo de mi corazón, cámbialo. No lo necesito más. Personas que han recibido traición, se sienten traicionados, tal vez por tu papá o por tu mamá, tal vez por un líder, tal vez por tu esposo o esposa. Si ese eres tú, dile, Señor, te entrego este sentimiento de traición. Y ahora con voz audible para todas las personas que están de pie, cada uno de ustedes saben cuál es la situación que los tiene de pie.
y haga esta oración y repita después de mí: Señor Jesús, te entrego mis cargas, te entrego mi dolor, te entrego todo lo que produce un lenguaje podrido, negativo, lleno de dolor. Padre, cambia mi tesoro. Ayúdame, Espíritu Santo, a cambiar estas tristezas por alegría. Tú puedes hacerlo. Y ahora haga esto conmigo, declare esto conmigo. Es importante, con voz audible, por favor, diga después de mí: Señor Jesús, yo perdono. Y si quieres decir la persona que ha causado una herida en tu corazón, dígalo. Diga: yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá, yo perdono a ese amigo, perdono a ese esposo, esposa. Confiéselo con sus labios, no se preocupe. Y yo perdono a aquel que me ha herido, al que me ha lastimado. Lo perdono. Sana mi corazón, sana mi corazón, sana mi corazón. Espíritu Santo, sana los corazones hoy. En el nombre de Jesucristo, todo rechazo es abatido, caído en el nombre de Jesús. Todo abandono, toda tristeza y toda derrota. Padre, que la fuente sea una fuente que tú restauras. Restituye, Dios, todo ese dolor por amor, por tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para ti que estás de pie, tienes que entender una cosa. Los tesoros, el tesoro del corazón es el acumulamiento de cosas, detalles, heridas, asimismo también de cosas buenas que hemos acumulado a través de nuestra historia. La palabra de Dios dice: he aquí, yo hago cosas nuevas. No te acuerdes de las cosas pasadas, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y mi espíritu sobre tu generación. Levante sus manos y di: Señor, derrama tu espíritu en mi vida. Derrama tu espíritu, Espíritu Santo, derrama sobre estos corazones algo nuevo, distinto, diferente. Señor, que lo único que podamos recordar es la tranquilidad y la paz que tú das. En el nombre de Jesús. Acompáñanos cada domingo a las 11 de la mañana y comparte este mensaje a través de redes o con alguien que pienses que pueda serle de bendición. Ven, visítanos y experimenta lo que sucede en nuestra casa. Si deseas apoyarnos, no dudes hacerlo con un simple mensaje de texto o a través de Zelle. Los números te aparecen en tu pantalla. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.